Bien, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Corro, soy el Corporate Onboarding Manager de Rinde Gastos y les damos entonces una bienvenida a nuestra nueva versión del webinar. Bien, ya hemos estado haciendo un par de webinars enfocados obviamente en nuestros clientes, en cómo utilizar el sistema, en cómo el sistema también está posicionado hoy en día en el mercado. Y hoy es un webinar bien especial porque es un webinar que está enfocado en las preguntas frecuentes que ustedes nos han hecho durante todo este tiempo. Bien, hicimos un análisis y recolectamos las preguntas más frecuentes para poder responderlas hoy con ustedes acá en vivo. Y adicional a eso, lo que hicimos fue preparar también un espacio para que ustedes hoy puedan hacer sus preguntas y podamos ir respondiéndolas en vivo. ¿Ya? Para que sepan todas las preguntas que quizás no alcancemos a responder de ustedes, las vamos a responder igual durante la semana en su correo personal. Pero la idea es que hoy ojalá salgan con todas sus preguntas y con sus respuestas respectivas y ustedes puedan aprender también, quizás entender por qué el propósito o el motivo de muchas de las cosas que hacemos hoy en día. Bien, así que necesito eso. Vamos a compartir mi pantalla. Y entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar, que es nuestro webinar de Diego Responde en Vivo. Tenemos las preguntas listas y ahora vamos a partir. Para que sepan, nuestro webinar va a tener dos bloques, que va a ser primero el bloque enfocado en el proceso de rendición para todos aquellos que nos acompañan hoy en día, que rinden gastos, que gastan y que obviamente utilizan Rinde Gastos para poder hacerlo. Y vamos a dar un espacio también en este bloque para que ustedes, los rendidores, puedan hacer sus preguntas. Y después partiríamos con el segundo bloque, que es el proceso de aprobación. Bien, lo mismo, vamos a responder las preguntas más frecuentes y luego vamos a dar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Para todos aquellos que revisan gastos y que aprueban, incluso rechazan gastos, etc. Bien. Partamos. Muy importante que conozcan que en este software GoToWebinar, en el espacio de preguntas, es donde ustedes tienen que ir alojando las preguntas. Pueden ir haciéndolas en cualquier momento. Después, cuando abramos el espacio a las preguntas, yo las voy a ir revisando y vamos a ir dando respuesta a las cosas que ustedes comenten por este medio. Bien, así que ahí en el apartado de preguntas es donde vamos a esperar todos sus comentarios y preguntas para hoy y así en cada bloque poder dar respuesta. Bien, entonces, vamos a partir con una de las preguntas quizás como más frecuentes que estamos actualmente o que recibimos. Perdón, estaba acomodando la pantalla. Con respecto, como les decía, el primer bloque o el primer round, también como quisimos llamar, va a ser el round de los rendidores. Y esta es una de las preguntas como más frecuentes que nos hacen los rendidores. ¿Cómo envío los gastos? Puede sonar quizás como algo que sencillo, pero hay que responder, bueno, para responder esto hay que como entender un poco la lógica del sistema. Bien, Rinde Gastos les va a permitir poder rendir sus gastos a través de dos simples pasos. El primer paso es crear los gastos. Uno va dejando los gastos creados, estos van quedando guardados en su perfil, pero ojo, estos gastos no se envían de forma automática. ¿Por qué? Porque Rinde Gastos no va a tomar la decisión por ustedes de en qué momento los quiere rendir. La idea es que hoy día, por ejemplo, si gasté en dos cosas relacionadas a mi trabajo, vaya creando los gastos en la medida que los haga. Así me quedo tranquilo de que tengo mi respaldo digital y que ya estoy empezando poco a poco a armar mi rendición. Después, cuando yo decida, pasaríamos al segundo paso, que sería armar un informe. Entonces, el informe lo que hace va a ser tomar estos gastos que ustedes previamente crearon y que fueron dejando alojados en su perfil, va a tomar todos estos gastos y les va a enviar al proceso de aprobación. Básicamente, a través del informe de gastos es que los gastos se van al proceso de aprobación y como les decía, eso lo determinan ustedes. ¿En qué momento lo quieren hacer? Ustedes siempre lo van a determinar. Siempre y cuando obviamente se sigan las normativas de cada empresa. Seguramente hay empresas que les dan ciertos plazos para poder rendir, ciertos periodos, algunos rendirán semanal, otros quincenal, mensual o cuando lo necesiten. Así que ahí se ajustan a las normas de su empresa y hacen envío de esto. Ahora, ¿cómo haríamos esto dentro del sistema? Acá estamos en la app móvil, que ustedes quizás ya conocen. Yo ya instalé mi aplicativo, inicié sesión con mi correo y contraseña. Y un poco para explicar, quizás hay algunos que no conozcan también la app, porque de hecho hace poco
se actualizó. Tenemos acá módulos que son los principales módulos que ustedes van a necesitar. El primer icono desde la izquierda hacia la derecha es el módulo de gastos, donde precisamente voy creando mis gastos. El segundo icono es el módulo de informes. Acá es donde yo armo mi informe en base a los gastos que previamente he creado. Y después están los módulos de revisión, de fondos, y de hecho el módulo de búsqueda, que ya de hecho vamos a hablar un poco más de este módulo, porque hay personas todavía que quizás dicen que se perdió una de las funciones para copiar gastos, o se ha perdido. Ya les vamos a explicar. Así que, como les decía, yo ya tengo acá varios gastos creados, algunos ya son partes de informes que ya se enviaron, que ya se revisaron, etcétera, pero ahora lo que quiero hacer es armar un informe para poder enviarlo. Para eso entonces me voy a ir al segundo icono, como les mencionaba, que es el módulo de informes. Voy a presionar el círculo más, que está en la esquina inferior derecha, y voy a presionar crear informe. Así de sencillo entonces, ya como yo tenía mis gastos creados, ahora simplemente completo la información que me piden para poder armar mi informe. Así que voy a poner rendición, noviembre 2021, por dar un ejemplo. Esto es como dar el asunto al correo, así que ustedes pueden escoger la mejor forma de identificar su informe. En este caso, el tipo de rendición, voy a decir que es un reembolso. No voy a asociarlo a ningún fondo, porque si no hubiese dicho fondo a rendir o caja chica. Y acá tengo todos estos gastos que previamente tenía creados, ¿ya? No necesariamente los voy a enviar todos ahora al proceso de aprobación, voy a escogerlos. Así que voy a ir seleccionando lo que necesite y después de eso entonces presiono guardar. Y ya tengo entonces creado mi informe con los gastos que previamente yo hice. Siempre el sistema les va a mostrar los gastos que están disponibles para envío. Nunca les va a mostrar un gasto que ustedes ya hayan procesado, para su tranquilidad. Y después de eso, entonces, envío el informe y ya se inicia el proceso de aprobación. Acá me aparece el nombre de la persona, que en este caso es Gretel, quien va a recibir el informe, y yo confirmo el envío presionando nuevamente el botón enviar informe, y ya entonces se inicia el proceso de revisión porque Gretel va a ser notificada de que yo acabo de enviarle un informe. Esta sería entonces la forma de poder enviar un informe, ¿ya? Esto desde la app móvil, que es probablemente lo que más utilizan ustedes. Vamos entonces a la siguiente pregunta más frecuente. ¿Cómo agilizar la creación de un gasto cuando es un proveedor que rinde frecuentemente? Seguramente a ustedes les pasa mucho que quizás por la naturaleza de su trabajo les toca gastar siempre en un mismo lugar, o casi siempre. Quizás me toca viajar y en el recorrido puedo rendir el desayuno y siempre paro en el mismo lugar, o quizás necesito comprar algunos suministros para la empresa, voy al lugar que me queda más cerca, entonces es frecuente. Y para eso entonces existen varias funciones que les van a permitir a ustedes poder agilizar el proceso de crear el gasto de un proveedor que ya conocemos, ¿ok? Entonces, vamos a volver acá. Les voy a mostrar tres formas en las que ustedes pueden agilizar este proceso. Me voy nuevamente al módulo de gastos y, por ejemplo, si quiero crear un gasto nuevo de un proveedor que yo ya conozco, voy acá al botón más, presiono el botón del lápiz para crear un gasto desde cero, pongo crear gasto, y fíjense que esta lupa que antes veían para poder copiar la información de un gasto, ahora aparece como un icono con estos dos recuadros superpuestos. Y ahí entonces voy a seleccionar y eso me va a permitir buscar todos los gastos que yo previamente he creado y voy a poder dar con el proveedor que necesito. Por ejemplo, si siempre voy a este lugar que se llama Comercial Santa Ana, escribo, el sistema lo va a buscar y me va a permitir copiar la información. Se va a copiar todo, menos la imagen, obviamente, tampoco el total se va a copiar y tampoco el número del documento, pero el resto de la información sí, entonces es mucho más rápido después agregar la información faltante y si es que es necesario, ajustar lo que sea diferente. Así que acá presiono adjuntar imagen, voy a la galería si es necesario, selecciono entonces la factura o el documento, etcétera. Voy acá, indico el total, si quiero agregar un impuesto lo selecciono. Generalmente, como es el mismo lugar, quizás es la misma categoría, el mismo tipo de documento, el root del proveedor ya va a aparecer acá y el número de documento sí debe ser diferente. Y ahí después en el campo notas, justificar como siempre, y ya entonces dejo creado el gasto copiando la información de un proveedor que ya existe, porque bueno, más que exista el proveedor, el gasto con la información del proveedor ya existe, entonces se puede copiar. También, como les decía, está este módulo con la lupa.
Esta lupa entonces les permite a ustedes buscar gastos de diferentes formas, ya sea con el nombre del proveedor, ya sea quizás con la fecha en la que se rindió, o la moneda, la categoría, etc. Por ejemplo, si yo quiero copiar la información del proveedor de Econo, lo busco y en los 3 puntos de la esquina superior derecha voy a poder presionar copiar y eso me va a permitir también crear un gasto en base a la información de un gasto ya existente. O también, si nos vamos acá ahora, retrocedemos, me voy nuevamente al módulo de gastos. Si utilizamos el swipe al lado derecho o izquierdo, vamos a ver opciones. Por ejemplo, si voy al lado izquierdo, me va a permitir editar el gasto o eliminarlo, siempre y cuando no sea parte de un informe. Pero si voy hacia el otro lado, hacia el lado derecho, voy a poder también copiar la información en base a este cliente. Así que de esa forma ustedes van a poder utilizar rutas más rápidas para poder llegar a la creación del gasto y también obviamente poder acelerar el proceso. ¿Ya? Pasemos entonces a la siguiente pregunta frecuente. Esto también nos lo hacen seguido, sobre todo ahora que la app móvil tuvo una actualización y entre ellas tenemos una función nueva para esta función que nosotros llamamos distancia. ¿Cuáles son las opciones disponibles para rendir gastos de distancia? Entonces, ¿qué es esto gasto de distancia? Un poco para quizás aquellos que no lo conocen, quizás no todas las empresas tienen activa esta función porque quizás no todos lo utilizan. Pero la distancia es una función que va a permitir rendir gastos cuando ustedes utilicen su auto particular con fines de la empresa. Lo que hacen las empresas es definir el valor del kilómetro recorrido, que puede incluir, por ejemplo, el uso del auto o el combustible y quizás otros factores. Muy importante que entiendan que el valor que se define es algo que cada empresa escoge, no es algo que rinde gastos imponga. Así que cada empresa determina cuál es el valor del kilómetro recorrido y en base a eso, entonces tú vas a definir la cantidad de kilómetros que anduviste en tu auto y eso te va a arrojar un total que tú vas a rendir. ¿Ya? Por ejemplo, me voy nuevamente a la app. Voy al botón más. Si tengo habilitada la función de distancia, voy a ver abajo en los iconos el botón del auto. Perdón, ahí me equivoqué. Acá. Gasto de kilometraje o distancia. ¿Cuáles son los métodos que existen actualmente? Tenemos la opción manual, en donde yo indico, ok, anduve, no sé, 23 kilómetros. Como ya mi política tiene determinado el valor del kilómetro recorrido, ya sé cuál es el total que voy a rendir, los 4.830. Ahora, ¿cuál es el otro método? Mapa. Si utilizo esta opción de mapa, vamos a utilizar Google Maps para determinar cuál es el origen del recorrido y cuál es el destino. Y acá puedo entonces determinar, por ejemplo, Andrés Bello, 2711, agregar punto, y después puedo ir agregando más destinos. Bueno, en este caso puedo agregar el destino y poder indicar, ok, fui desde este punto hasta este otro, y lo que va a hacer Google Maps es calcular la cantidad de kilómetros que yo recorrí, y en base a eso va a calcular también el total que se va a rendir. Así que esa también es otra forma de poder hacerlo. O también, como les decía, esta nueva función de GPS. El GPS se puede activar y se puede iniciar el recorrido, o sea, ustedes van a dar aquí clic donde dice, o van a tocar donde dice comenzar. Pueden utilizar otras aplicaciones de forma paralela, sí, de hecho podemos dejar ahí andando esto. Quizás voy a utilizar Waze para poder empezar a ver la ruta que voy a escoger. Y no importa, la app móvil va a seguir, de rinde gastos va a seguir calculando en base al recorrido que yo haga, la cantidad de kilómetros que voy avanzando, y después, cuando finalice el recorrido, se va a calcular el total de kilómetros y por lo tanto también el monto que voy a rendir. Además se va a juntar el recorrido, va a quedar todo ahí señalado, entonces es mucho más preciso y exacto, y yo creo que en su mayoría les va a parecer mucho más interesante. Así que esas son las formas que ustedes pueden rendir gastos de distancia desde la app móvil. Para que sepan, desde la página web también es posible hacerlo, pero solo les va a permitir la opción manual o la opción del mapa. Bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Puedo utilizar la herramienta de distancia sin tener conexión a internet? Eso también es algo que nos han preguntado bastante ahora que tenemos esta nueva función que utiliza el GPS. Efectivamente, si por ejemplo tú estás en un lugar en donde no hay muy buena señal de internet, quizás en lugares apartados, y les toca andar frecuentemente en su auto y tienen que rendir eso. No se preocupen que se puede utilizar la función sin internet
Y adicional, si por ejemplo partieron el recorrido en un lugar que sí tenía buena conexión y durante el recorrido en sí perdieron conexión, no se preocupen, va a seguir funcionando y les va a arrojar igual el total de kilómetros que ustedes recorrieron. Así que no hay Wi-Fi, no problem, como dice ahí. Se puede utilizar igual esta función. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué campos tengo que rellenar al momento de crear gastos y o informes? Esta es una pregunta que nos llamó mucho la atención, pero realmente es bastante natural. Cuando entramos a Rinde Gastos y vemos todos los campos que hay que completar, de repente uno se preguntará, bueno, ¿esto será algo que Rinde Gastos nos está sugiriendo o será que mi empresa determinó que estos son los campos? Para que entiendan, hay algunos campos que se deben completar por default, que son campos bases, ya que para todas las cuentas es igual, como el total del gasto, la fecha, el proveedor, las categorías, etc. Son campos bases que siempre van a existir. Pero adicional se crean campos extras, que son campos que obviamente cada empresa determina según la necesidad de la empresa. En su mayoría las empresas van a necesitar indicar cuál es el tipo de documento, quizás el RUT del proveedor o el DNI, el NID, el RUC, etcétera, dependiendo de los diferentes países en donde estamos. También el número del documento, porque son datos relevantes para la contabilización y eso va a ser necesario. Así como estos campos, también existen muchos otros campos que son diferentes entre una empresa y otra. Hay algunas empresas que rinden con múltiples impuestos, por lo tanto es necesario especificar eso. Hay otras que ni siquiera utilizan impuestos, entonces no es necesario agregarlo. Así que va a variar de cada empresa y realmente lo que determina esto es la naturaleza de cada empresa. Si una empresa necesita ciertos campos, esos son los campos que van a agregar dentro del sistema y por lo tanto el resultado es eso, es que ustedes tengan que completar esa información. Así que es por eso que es importante que entiendan esto. Los campos que ustedes tienen que rellenar va a depender de cada empresa en particular. Bien, entonces vamos ahora a dar tiempo a que ustedes nos puedan hacer las preguntas que están seguramente ya compartiendo en nuestro chat. Así que les vamos a pedir acá a nuestra voz en off si nos puede ir leyendo las preguntas que ya empezaron a llegar para poder comenzar a resolver respuestas, a resolver las preguntas de nuestros rendidores. ¿Están por Sí. ahí? Hola Diego, ¿me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Perfecto. Bueno, yo voy a leer las preguntas que están llegando, así que ya tengo aquí un par. Eh, la primera. ¿Dónde puedo ver por qué me rechazaron un gasto y cómo puedo volver a rendirlo si es necesario? Ah, ok, buena pregunta. A ver, en primera instancia, ¿dónde puedo ver si es que se me rechazó un gasto? Es algo que también nos preguntan frecuentemente, sobre todo en las capacitaciones que damos. Les voy a mostrar acá que todo informe que ustedes hayan enviado tiene acá unas opciones, tiene información, ¿ok? Entonces tenemos los gastos, tenemos el informe, es la información general, que es como la información del informe en sí, y tenemos el historial. Bien, el historial es precisamente el módulo donde ustedes van a poder hacer seguimiento de todo lo que va ocurriendo con la revisión de sus gastos. Voy a buscar otro informe que quizás tiene más información latente. Y fíjense que acá, cuando voy al historial, me va a mostrar, por ejemplo, todos los gastos que se aprobaron y quién los aprobó. Y si veo en rojo, voy a ver la opción de ver un gasto rechazado. Y ahí va a aparecer el comentario de por qué se rechazó, que en este caso dice gasto duplicado. Así que es en este módulo historial dentro de cada informe donde ustedes van a poder acceder a esa información, ¿ya? Y obviamente van a ver quién rechazó y el motivo por el cual rechazó. También incluso si es que se editó algo dentro del informe, también lo van a poder ver. Este es un informe que yo ocupo siempre para mis capacitaciones, por eso tiene como mucho historial. Y ahí también aparece otro gasto duplicado, aparece un gasto editado, porque tiene un error en la categoría. Así que básicamente recuerden que este módulo de historial les va a entregar toda la información y todo, como dice su nombre, el historial de este informe. Desde la página web, para que sepan, quizás ustedes van a estar buscando el historial. Actualmente el módulo se llama mensajes y eventos, se llama diferente, por eso no necesariamente lo van a ver igual, pero se los muestro acá, mensajes y eventos, es lo mismo, o sea, tiene la información de todo lo que va ocurriendo en el proceso de aprobación de los gastos. Ahora, esta era una pregunta compuesta porque tenía otra sección
y me decía, ¿qué hago si, por ejemplo, necesito crear este gasto nuevamente que se me rechazó? Por el motivo que sea, ya no nos vamos a meter ahí como en quizás como el motivo. Pero si yo tengo un gasto rechazado, lo voy a poder ver, o sea, de hecho me va a aparecer una marca en rojo ahí, voy a abrir el gasto, va a decir rechazado. Si por algún motivo necesito crear este gasto nuevamente, quizás haciéndole algún par de ajustes, eh, siempre voy a poder utilizar la opción en la esquina superior derecha de copiar, y así no voy a tener que completar toda la información desde cero. Es más rápido hacerlo así, le agrego la imagen y agrego obviamente la información que no se haya copiado, como es el total y también el número del documento. Así que de esa misma forma, como les mostré antes, van a crear un gasto que quizás sea rechazado en este caso, para poder hacerlo más rápido. Siguiente pregunta. Ya, muchas gracias por la respuesta, quedó clarito. Ahora, David Villacorta pregunta, ¿qué tipos de documentos puede leer la herramienta y en qué formatos? Buena pregunta. Bien, el sistema tiene distintas funciones por país y otras también en proceso, ya en proceso de desarrollo. Actualmente, por ejemplo, si tú tienes una boleta, si estás en Chile y tienes una boleta con este timbre del Servicio de Impuesto Interno, esto es algo que la app móvil puede leer fácilmente y puede extraer la información en base a esto. Entonces, hace mucho más rápido la creación del gasto porque extrae la información, te autocompleta varios de los campos, como por ejemplo la fecha, el total, el proveedor, el root del proveedor, el número del documento. Si por ejemplo tengo este tipo de documento que no tiene este timbre, y esto es transversal para todos los países en donde estamos, pueden utilizar Scanit. Scanit es un robot que va a leer la imagen y extrae la información desde la imagen. Entonces, si ustedes le presentan este documento, Scanit va a empezar a leer la imagen y en base a lo que logre detectar, también va a autorrellenar varios campos. En Perú, por ejemplo, también tenemos algo muy similar a la lectura del timbre del servicio de impuesto interno, ¿ya? Tenemos un QR que se puede escanear y también extrae la información del documento para que así sea mucho más fácil la creación de este. También tenemos, por ejemplo, en México, la lectura de la información es diferente, porque no se utiliza directamente desde el documento, sino que, o desde la imagen en sí, sino que como en su mayoría nuestros clientes mexicanos reciben sus facturas por correo y reciben un XML, ese documento XML es legible para nosotros, eso nos va a permitir poder extraer la información desde el XML y poder crear el gasto. Pero el proceso ahí es diferente porque se envía una casilla que se llama recibos@rindegastos.com y a partir de esa casilla es que se genera la creación del gasto. ¿Bien? Para que no quede ahí como quizás esto así al vacío, vamos a hacer una prueba en vivo de este documento que tengo acá, que les acabo de mostrar, para que vean cómo funciona esto de la lectura del timbre del servicio de impuesto interno. Voy entonces acá al gasto, voy al botón más, presiono crear gasto, y acá lo que vamos a hacer va a ser adjuntar una imagen, pero desde la cámara. Así que ahí me acerco al documento, enfoco para que quede un buen respaldo y listo. Automáticamente el sistema, como el timbre está en buenas condiciones, lo reconoció en la imagen. Entonces me pregunta si quiero autorrellenar los campos. Claro que sí. Y fíjense que ahí entonces leyó el proveedor, la fecha, la moneda, el monto, el tipo de documento, el root del proveedor, el número del documento. Incluso deja algunos comentarios ahí abajo, pero siempre ustedes van a tener que justificar. Así que así de sencillo funciona esta lectura del timbre del servicio de impuesto interno, muy similar a lo que hace Perú y también muy similar a lo de México, pero a través de otro proceso. O recuerden que pueden utilizar Scanit, que en este caso Scanit es el botón verde, y ahí pueden hacer lo mismo con estos tipos de documentos que no tienen ese timbre. Bien, y esto sirve para todos nuestros clientes de todas partes de Latinoamérica. Bien, siguiente pregunta. Buenísimo. Valesca Lara pregunta si se puede hacer obligatorio algún campo para crear un gasto. Sí, efectivamente. Y yo creo que les ha pasado muchas veces que quizás están creando un gasto y por algún motivo se les olvida completar algo y les va a aparecer una validación. ¿Cómo puedo reconocer las validaciones? ¿Cómo puedo saber cuando algo me hace falta? Fíjense que acá, cuando aparece el gasto con este símbolo como de exclamación, quiere decir que hay una validación. Hay algo que hace falta o quizás hay algo que tiene un error. Entonces, cuando yo abro el gasto,
arriba veo la validación y puedo ver, por ejemplo, de qué se trata. En este caso, el gasto, por ejemplo, dentro de esta cuenta que yo manejo, tengo un plazo de hasta 60 días para rendir los gastos. Y justamente este gasto que tengo creado ya supera los 60 días. Esa es una validación, es una norma que se puede ajustar, ¿ya? Quizás no todas las empresas manejan este mismo plazo. Así que, así como ustedes, también podría ser que quizás no haya completado cierta información relevante. Por ejemplo, acá, me aparece la... Cuando tengo un gasto como incompleto, el sistema me lo va a hacer saber. Creo que en casi todas tengo lo mismo. Pero, por ejemplo, si pongo editar y elimino el comercio, no tengo ahora activa la validación. Eso fue para arriba, acá. Ahí sí. Dice, debes ingresar un proveedor. Se pueden hacer que los campos, algunos campos sean obligatorios, incluso se pueden hacer que los campos sean obligatorios condicionales. Si seleccionaste factura, entonces es obligatorio el root del proveedor. Si seleccionaste, no sé, boletas de honorario, tienes que indicar la retención, como ese tipo de cosas. Bien. Siguiente pregunta. Perfecto. Otra pregunta que tenemos, déjame, la estoy buscando acá, es de César Córdoba. Pregunta si es que se pueden cambiar los flujos de aprobación desde la aplicación de celular. Buena pregunta. Mira, el módulo de administración está principalmente pensado para la página web y obviamente tienes que tener el permiso para poder hacer cualquiera de estos cambios. Sin embargo, ahora también el app móvil hay espacios para poder manejar ciertos puntos de la administración. Si tú te vas acá y tienes el permiso de administración, incluido el permiso de administrar las políticas de gastos, vas a poder hacerlo, ¿ya? Entonces vas acá a políticas, vas a revisar las políticas que tienes creadas y, por ejemplo, vas a abrir acá y va a decir flujos de aprobación. Y ahí entonces vas a ver los flujos. Si quieres modificar algo de acá, puedes entonces ir jugando, subir, bajar o remover. Así que efectivamente puedes hacer cambios desde la app móvil siempre y cuando tengas los permisos respectivos. Y también obviamente lo puedes hacer desde la página web. Bien. Perfecto. Aquí Patricia Zamur tiene más un caso que una pregunta sola. Dice, Ok, en mi caso estamos en etapa de implementación de rinde gastos. Si en este ok. momento mi empresa no funciona con gastos por kilometraje, pero le interesaría habilitarlo a futuro, ¿cuánto demora esa implementación y qué costo tiene para la empresa? Ok. Realmente es muy sencillo habilitar esta opción. No es necesario que tenga un costo adicional. Habrían otros factores que podrían determinar si es que la implementación en general se cobra. Pero si, por ejemplo, se implementa la cuenta ahora sin esta función de distancia y meses después ustedes dicen, ¿sabes qué? Nos interesa utilizar esta función de distancia, se pueden contactar con el ejecutivo que trabajó con ustedes o con algún ejecutivo del equipo de soporte o Customer Success y les van a enseñar a cómo habilitar esta opción y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Básicamente hay que tener claro cuál es el valor del kilómetro recorrido y si es que este tipo de rendiciones maneja alguna cuenta contable en particular y se puede activar, se puede replicar para todos y de esa forma dejarlo en uso. Así que es bastante sencillo, no es problema si es que lo hacen tiempo después. Y si solamente quieren implementar eso, claramente no va a haber ningún costo asociado porque esto es algo, por decir, que se enseña incluso en las capacitaciones de administración cómo pueden utilizarlo. ¿Ya? Buenísimo. Ya de las últimas preguntas que tenemos para la sección de Dejemos rendidores. una más y después pasamos al otro bloque para que no quedemos como corto de tiempo con los aprobadores. ¿Ya? Aquí, importante que para todos quienes están haciendo preguntas, todas van a ser respondidas después, aunque no se haga aquí en vivo, van a ser respondidas luego de forma privada y ya, claro, después hacemos contenido que contenga respuestas para las más repetidas y ese tipo de cosas. Pero es para que sepan que sus preguntas no van a quedar sin contestar, aunque no sean aquí en vivo. Así es, Eh, Sandra. bueno, dice Héctor Avedaño, ¿cómo se detecta que un documento es rendido más de una vez? ¿Cómo se detecta Ah, esa copia del documento? ok.
Importante que sepan que esto es algo que es visible tanto para ustedes que rinden como también para aquellos que aprueben, ¿ya? La función que tiene el sistema es alertar, pero no bloquea, ¿ok? No quiere decir que si es que se llega a determinar que el gasto es igual al otro, no te va a permitir rendirlo. No, porque eso siempre va a ser determinación del aprobador. Bien, ahora, fíjense en estos gastos. Mire ese gasto que dice Rojas Alvarado. Tiene acá un símbolo también como estos dos recuadros superpuestos. Cuando aparece eso, eso quiere decir que está la alerta de duplicidad activa. Vamos a abrir el gasto y va a aparecer ahí la alerta, dice gastos similares. Entonces, básicamente, lo que les va a anunciar el sistema es cuando detecte que efectivamente hay un gasto que es muy parecido a otro. Ese porcentaje que aparece arriba es el resultado del análisis de ambos gastos, o incluso de más, puede que incluso sean iguales tres gastos. Si es que el porcentaje de similitud que se determinó para este gasto supera el 75%, se va a activar la alerta, ¿ya? Así que básicamente el sistema va a detectar ahí primero si es que el gasto tiene la misma fecha, la misma moneda y el mismo monto. Y si es así, va a comparar después toda la información de todos los gastos que sean parecidos y va a arrojar este porcentaje de similitud y el resultado de eso es que aparezca la alerta. Así que efectivamente, de esta forma lo hace el sistema. De hecho, fíjense acá que en este caso, el timbre, o sea, esto es un gasto de Perú, de hecho, ese es un ejemplo de cómo funciona esta lectura del timbre de Perú, que es como un código QR. Y cuando aparece este mensaje en rojo, también es una señal de que este gasto está duplicado, porque cuando se crea este gasto en base a la lectura del timbre, ya sea el código QR de Perú o el timbre del Servicio de Impuesto Interno en Chile, va a aparecer este logo en rojo y va a indicar de que alguien ya anteriormente rindió un gasto con el mismo timbre. Así que ojo ahí entonces cuando vean como este tipo de alertas donde diga gastos similares o donde aparezca este logo del timbre electrónico en rojo. Porque eso quiere decir que claramente este gasto podría estar duplicado. Bien. Creo que entonces vamos a dejar hasta acá la ronda de preguntas de los rendidores para abrir espacio al segundo round, que son las preguntas de aprobación. Como decía Andrés, todas las preguntas que ustedes hayan hecho y que no hayan recibido respuesta, no se preocupen, durante la semana les vamos a hacer llegar la respuesta a su correo. Así que continuamos entonces con el resto de las preguntas en este round, como les comentaba, de preguntas, pero para los aprobadores. Los aprobadores son aquellos que revisan gastos. Y fíjense en esta pregunta, la primera que vamos a revisar hoy, dice, ¿cómo aprobar gastos de forma masiva? Yo sé que a los aprobadores les encanta esto porque claramente hay muchas cosas que hacer, de repente no queda como el tiempo suficiente para ir quizás como siendo tan minucioso. Pero recuerden, muy importante, es responsabilidad de ustedes, los aprobadores, de que los gastos sean revisados correctamente. El sistema les ayuda, pero no reemplaza su papel. Así que vamos ahora a ir nuevamente a la app móvil. Me voy a ir al módulo del logo que está al centro, que es el módulo de revisión que solamente tienen aquellos que tienen el permiso de aprobadores. Y por ejemplo, voy a abrir este informe. Acá yo tengo algunos gastos ya preaprobados porque los revisé, quizás quedé a medias. Y bueno, la idea es que ustedes vayan abriendo los gastos, echen un ojo a la información y puedan seguir avanzando con la revisión de estos. Claramente, cuando abro el gasto, veo acá de inmediato la opción de poder seleccionar aprobar o rechazar. Pero si continúo con esta vista quizás como un poco más superficial, decir, ok, mira, acá está la imagen, está correcto, sí. Después, si se fijan acá, justo abajo de estos iconos aparece, dice, este mensaje que dice aprobación múltiple. Lo selecciono y yo puedo seleccionar todos los gastos que yo quiera aprobar masivamente. Entonces puedo seleccionar este de acá y digamos que ya revisé estos también de acá y están correctos. Y ahí entonces presiono aprobar y automáticamente todos los gastos van a pasar a aprobados. Así que de esa forma funciona esto desde la app móvil, lo pueden utilizar todos los aprobadores. Y también, por ejemplo, si ustedes si utilizan la página web, esto también se puede hacer desde acá. ¿Ok? Me tengo que cambiar acá al módulo de revisión. Acá también pueden ver estos espacios para seleccionar, ¿ya?
De hecho, acá hay un selector múltiple también. Todo lo que esté en revisión quiere decir que no haya sido ni aprobado ni rechazado, pero en este caso ya están todos o aprobado o rechazado. Pero puedo también ir seleccionando y después de eso puedo acá aprobar e incluso puedo rechazar masivamente. Así que la app móvil solo me deja aprobar masivamente, pero desde la página web también se podría rechazar masivamente. Así que esos serían los métodos para poder hacer esto más expedito. Vamos entonces a la siguiente pregunta frecuente de los aprobadores. ¿Qué pasa si olvidé la contraseña? No. Acá de hecho la imagen lo muestra. ¿Por qué? Porque todos ustedes, por ejemplo, si es que trabajan mucho desde la app y quizás no sé, se cerró la sesión o ustedes la cerraron y después no se acuerdan de la contraseña, o quizás nunca habían ingresado a RIM de gastos y ahora no encuentran la contraseña que les hicimos llegar a su correo, o quizás pasó mucho tiempo y caducó, etcétera. No se preocupen porque en todas las partes donde ustedes inician sesión va a aparecer este enunciado que dice olvidaste tu contraseña, y a través de ese link ustedes van a poder generar el envío de otro link que les va a llegar al correo y ahí van a poder crear una nueva contraseña y acceder a RIM de gastos. Esto también se puede hacer desde la página web de la misma forma, o sea, cuando van a iniciar sesión y les toca agregar la contraseña y se dan cuenta de que no la recuerdan, presionan ahí olvidaste tu contraseña y ya se inicia el proceso de recuperar. Siguiente pregunta. Vamos entonces, ¿cómo puedo obtener un informe de rendiciones revisadas, aprobadas y rechazadas? Acá, bueno, hay dos cosas que les puedo aconsejar, ¿ya? Si esto es respecto a un informe, entonces, como les había comentado antes, deben ir al historial. En el historial van a poder ver todo lo que ocurrió con la revisión del informe y van a ver incluso si es que se rechazaron gastos, el motivo, cuáles son los gastos que se aprobaron, etc. Toda esa información va a estar contenida desde el módulo de historial. Ahora, si ustedes como aprobadores adicional tienen permisos de administración y quisieran, por ejemplo, hacer una exportación de datos del sistema utilizando estos filtros de gastos aprobados, gastos rechazados, etc., y ahí es diferente porque tendrían que venir acá a la página web. Esto sí solo se puede hacer desde la página web, lo que les voy a mostrar. Por ejemplo, acá dentro de los módulos de administración está el de exportación. Y cuando me alojo en este espacio, yo seleccionaría, por ejemplo, el rango de fecha que quiero estudiar. Voy a decir, por ejemplo, bueno, como tengo gastos quizás muy antiguos, me voy a ir bien atrás. Pero selecciono mi rango de fecha. Y acá, dentro de los filtros, voy a ver el estatus. Por default, siempre va a aparecer los gastos aprobados, por ejemplo. Y ahí me van a aparecer el listado de gastos. Pero también tengo la opción de revisar todos los gastos, quiere decir exportar todos los gastos que incluyen los aprobados y los rechazados, o también podría llegar a filtrar por los rechazados. Así que eso igual es interesante porque pueden generar reportería en base a los gastos aprobados y también reportería quizás cuáles son los gastos más rechazados. Quizás hay alguna categoría en particular que sea más popular conocida por eso. Así que de esa forma pueden acceder a la información, ya sea desde el historial de un informe en particular, o también utilizando este módulo de exportación y estos filtros que les van a dar acceso a la información. Siguiente pregunta entonces. ¿Por cuántos niveles de aprobación tiene que pasar un informe de gastos? El informe de gastos, o sea, bueno, cada política de gastos dentro del sistema maneja un flujo de aprobación. Como mínimo, debiesen tener cada política, a nuestro criterio, 2 aprobadores. El primer aprobador debiese ser sí o sí alguien como quizás de jefe directo, gerente, no sé, una persona que revise gastos. Y luego, sí o sí, el último aprobador debiese ser alguien del área contable, ¿ya? Entre medio pueden crear o pueden agregar a los aprobadores que ustedes quieran, porque puede ser que justamente los aprobadores de alguna empresa incluyen al jefe directo, después al gerente del área, después como, no sé, alguien de, no sé, tesorería, etc. Ahí ustedes, cada empresa manejan el tema de los flujos de aprobación al criterio que ustedes quieran. De hecho, las empresas que nosotros implementamos nos hacen llegar los flujos de aprobación y nosotros respetamos eso. Siempre nosotros aconsejando que el último aprobador sea alguien de contabilidad, para que eche el último ojo al informe y se asegure que tenga las condiciones para contabilizar. Así que en ese aspecto queda a criterio de cada empresa. Lo que sí les quiero recomendar, si son muchos aprobadores,
claramente el proceso se va a retrasar. O sea, va a ser más lento, que pase el primero, segundo, el tercero, cuarto. Hay empresas que tienen hasta 5 o 6 aprobadores, y eso hace que el proceso sea más engorroso. Si ustedes quieren reducir la cantidad de aprobadores, pero no necesariamente pueden quitar a personas del flujo, utilicen los aprobadores condicionales por monto. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, yo siempre que rindo aproximadamente 100, 200 mil pesos. Esta es una situación ficticia. Pero resulta que de vez en cuando rindo 500 mil pesos. Y ya es extraño, entonces quizás solamente cuando supere ese monto, los 500 mil, se debiese involucrar otro aprobador, ¿ya? De eso se trata el aprobador condicional por monto. Si no supero ese monto que se definió, entonces paso como quizás por los aprobadores mínimos, los necesarios, pero si supera esa cantidad de dinero, entonces se involucra otro aprobador. Y se pueden incluso ir dando más rangos, o sea, 500 mil se involucra Pepe, 1.000.000 se involucra Gretel. Y ahí entonces puedo ir generando más aprobadores condicionales, y eso ayuda a que en sí el proceso sea más ágil, porque cuando no se cumpla con la condición, entonces va a pasar mucho más rápido. ¿Bien? Creo que sí, esa era la última pregunta más frecuente, y ahora iniciamos el proceso de preguntas para los aprobadores en vivo. Así que Andrés, escucho las preguntas que nos están haciendo ahora. Perfecto. Mira, tenemos otra de Valesca Lara y pregunta, si se rechaza un gasto, ¿la información queda en el flujo de mensajes? Sí, efectivamente, todo lo que ocurra con el proceso de aprobación deja registro en este historial o en mensajes y eventos. Aún así, incluso si es que te devolvieron el informe, igual va a quedar el histórico. Bien, así que en ese aspecto te puedes quedar tranquila de que la información va a tener su respaldo, y eso es precisamente acá desde el módulo, bueno, dentro de cada informe, como les decía, acá desde la página web se llama mensajes y eventos, o desde la móvil se llama historial, y siempre va a quedar ahí el registro de quién rechazó y el motivo. Bien, Buenísimo. siguiente pregunta. Otra es de Yesenia Núñez. ¿Este sistema se vincula con algún sistema contable, refiriéndose a rinde gastos? Buena pregunta. Efectivamente, sí. De hecho, tenemos cientos de empresas integradas contablemente, o sea que la contabilización se hace de forma automática. Hay diferentes métodos de integración, pero nuestro favorito es la API, que es una API que nosotros desarrollamos, y que básicamente, para los que no conocen qué es una API, es como una llave que comunica su ERP o su sistema contable con rinde gastos. Y lo que hacen ustedes entonces es ir a consultar información a nuestra API, y la API les responde para poder hacer envío de la información al sistema contable y se puede contabilizar. ¿Ya? Hay también otros métodos de integración que pueden tener un costo, pero lo ideal es que todos nuestros clientes se integren, porque imagínense el alivio de no tener que digitar uno a uno la información, y también poder como tener la libertad de poder hacer todo esto mucho más rápido. Buenísimo. Otra es de Cristian. Pregunta si puedo realizar seguimiento desde que está contabilizada la rendición hasta que se genera el reintegro del importe. O sea, el Como, seguimiento perdón, de completo del nuevo, de nuevo. proceso. ¿Te lo leo de nuevo? Sí. ¿Puedo realizar seguimiento desde que está contabilizada la rendición hasta que se genere el reintegro del importe? Ok, buena pregunta. Efectivamente se puede hacer, pero va a depender de cada empresa si es que tiene, si están utilizando lo que nosotros llamamos estados personalizados, ¿ya? Para que sepas, cuando un informe, entonces, se procesa dentro del sistema, va a tener 3 estatus. Ya los estatus son borrador, cuando todavía el informe está en manos del rendidor, por lo tanto puede hacer y deshacer con el informe. Pero una vez que lo envía, el estatus del informe pasa en proceso de revisión, obviamente, y ahí el usuario pierde la opción de poder editar cualquier cosa porque ya se está revisando el informe. Y cuando se termina la revisión, se da por cerrado. Esos son como los estatus principales. Sin embargo, dentro de Rindegastos se pueden crear estados personalizados que a mí me gusta llamarlos como etiquetas. Son una forma de clasificar el informe, y no tan solo te ayuda como a organizar tus informes, sino que además cada vez que tú cambias o asignas un estado personalizado a un informe,
eso genera notificación al rendidor para que sepa que cambió el estatus de su informe. Si te fijas acá, yo tengo unos informes que dicen contabilizado. Eso es un estado personalizado y yo cuando se hizo el cambio, entonces recibí notificación de eso. ¿Cómo se utilizarían? Para esto lo pueden utilizar tanto los aprobadores que están dentro del proceso de revisión de los gastos, como también aquellos que tengan un permiso especial que se llama Global Empresa. Ya que no voy a entrar en detalles ahí, pero básicamente esos son los dos perfiles que pueden asignar estados personalizados. Si yo soy aprobador de esto y me voy a las opciones, puedo acá presionar cambiar estado y acá voy a ver las opciones que tengo para cambiar el estatus de este informe, que como lo dice su nombre son personalizables, así que si la empresa determina tener 5 o 6 con otros conceptos, con otros nombres o formas de reconocer, se puede hacer, ¿ya? Eso se hace, como la configuración de los estados personalizados se hace dentro de la política, en el módulo de administración, para que después, cuando ustedes entren al informe, puedan hacer el cambio de esto acá, o si tienen el permiso de Global Empresa, también desde Global Empresa pueden seleccionar los informes que quieran cambiar y también le pueden cambiar el estatus. Así que de hecho, fíjense acá, tengo informes en proceso, tengo informes cerrados y acá aparece el estado personalizado que, como les decía, además de poder clasificar los informes de una forma, les va a permitir mantener informados a los rendidores de en qué está el proceso de su informe. ¿Bien? Perfecto. Oye, la última pregunta para ya ir cerrando. Patricia Zamur pregunta que si el aprobador observa que un documento tiene mal ingresado el monto, ¿puede modificar o corregirlo directamente sin enviarlo de vuelta? Sí, sí, de hecho sí. Dentro del proceso de aprobación y, bueno, específicamente desde la página web, esto no es algo que se pueda hacer en la revisión de mi informe de la app, pero sí se puede hacer en la página web. Tú puedes entrar al informe, por ejemplo, voy a entrar acá, y, por ejemplo, me di cuenta de que quizás este gasto tiene un error, algo común, la categoría, la seleccionó mal, no era comida. ¿Cómo hago? Entonces, como aprobador tengo la opción de presionar el botón editar y eso me va a abrir esta ventana y voy a poder modificar, por ejemplo, la categoría. Quizás era comida de viajes, ¿ya? Porque esto era una rendición de viaje. Lo que sí el sistema me va a exigir que justifique por qué estoy editando esto. Entonces voy a poner acá error en categoría. Y así como modifiqué la categoría, puedo modificar en sí cualquier cualquier dato del gasto. Así que efectivamente es algo que los aprobadores pueden hacer y desde la página web. ¿Okay? Perfecto. Con esa pregunta cerramos más por tiempo que por no querer contestar más preguntas, que eso se sepa. Y bueno, comentar, aprovecho de, ya que estoy aquí, que este video, este webinar va a quedar en YouTube, ¿no? Va a subirse a nuestro canal de YouTube, así que también va a estar disponible si es que lo piden ahí al equipo, que se lo envíen directamente el link, pero si se meten a nuestro canal de YouTube, este webinar va a estar subido, si no es hoy en la tarde, mañana, así que para que sepan que toda esta información va a quedar y no se va a perder ahora como de que termina el webinar y ya no se tiene más. Claro. De hecho, bueno, muchas gracias Andrés, gracias a todos los que hicieron preguntas, a todos los que participaron y nos acompañaron hoy día. Y entonces nos estamos viendo en otra versión de nuestros webinars. Como ya saben, va a quedar registro de esto y todas las preguntas pendientes las vamos a responder durante la semana para que estén atentos ahí a sus correos. Así que yo me despido, que estén bien. Chao, Diego, muchas gracias. Chao.